Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes. Estamos en Geburot, Perek 8:26, y dice así: Un malach de Adonai habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Inmediatamente se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, creyente fiel, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había subido a Jerusalén para adorar, descendía sentado en un carro y leyendo el profeta Isaías, y la Rúa dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Corriendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿entiendes lo que lees? Él dijo: en verdad, ¿cómo podría si alguien no me guiara? Y rogó a Felipe que subiera y se sentase junto a él. El pasaje de la escritura que leía era este: como cordero que es levantado a la matanza, y como oveja que es muda delante de sus trasquiladores, no abrió la boca. Por medio de la opresión y de un juicio inicuo fue quitada. Y en cuanto a los de su generación, ¿quién de entre ellos pensó que aquel fue cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de su pueblo, a quien se debió el golpe? Respondiendo el hombre fiel, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le habló de la identidad, misión y autoridad de Yeshua. Y mientras avanzaba por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea purificado? Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le purificó. Cuando subieron del agua, el espíritu de Adonai tomó a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Una situación que se daba, y sobre todo en esos momentos, con la aparición de Mashiach, y hoy también igual, encontramos a mucha gente que no ha reconocido realmente quién es el Mashiach. Para el momento en el cual se encuentra precisamente a este hombre que se le permitió reconocer y conocer que Yeshua era el Mesías, este eunuco dice la escritura, era creyente, es decir, reconocía y conocía que había un solo Dios, y ese Dios era el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Era un hombre creyente en el Dios creador. Y entonces, al leer las escrituras en Isaías 53, él pregunta a Felipe, porque no sabe, no entiende que, como pregunta él, el profeta habla de sí mismo o de algún otro. Y entonces, a partir de ahí, Felipe le empieza a instruir, a decir, a hablar, a hacer entender de quién se estaba tratando. Y en este caso, pues como vimos en la lectura, es de Yeshua HaMashiach. Entonces, algo que faltaba en el contexto de la promesa que el Eterno haría a través del profeta Isaías es precisamente que el Eterno, quien es bendito, enviaría al Mesías. Y esta condición, en la cual era importantísimo en este caso para el eunuco poder reconocer, porque esto no fue de pura casualidad. Ya vemos que el Espíritu lo guía y lo dirige, y esto nos llama mucho la atención, porque al final del día te voy a decir
que cuando el Eterno nos acerca a las personas y nos permite que les hablemos, es porque el Eterno quiere que nosotros les hablemos, sea que se conviertan, sea que creen, sea que no creen, que sean inconversos, sea como sea, lo que sea, y que el Eterno quiere que ellos conozcan, que sepan. A lo mejor no van a creer a la primera, a lo mejor te van a escuchar, a lo mejor no te van a escuchar, pero el punto aquí es que en el caso, por ejemplo, de Felipe, no rehusó escuchar la voz del Ruach y fue guiado y dirigido hacia el eunuco. Así muchas veces sucede en nuestras vidas, en el caminar de nuestro diario vivir, encontramos a gente que necesita saber y conocer, y el Eterno pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces debemos estar muy conscientes de que cuando el Eterno quiere que le hables a una persona, le debemos de hablar. O sea, al final del día, el resultado de todo esto no es nuestro. No es que a fuerzas, como hacen las religiones, que convierten a la gente a como dé lugar. No, sino el testimonio de Hashem quiere estar y desea el Eterno que esté en la mente y en el corazón del hombre o la mujer a la cual le hablas, de tal manera que en su momento ella pueda decidir como decidiste tú, como decidí yo, como deciden todos aquellos que se van añadiendo al pueblo de Hashem, y por lo tanto es decisión de cada uno, no de nosotros, ni siquiera de Hashem, porque Él nos ilumina, pero nosotros decidimos. ¿Por qué? Porque Él nos dio la libertad para decidir. Entonces, en esta situación importante, muy importante, entendemos que cuando nosotros le hablamos a las personas, no es solamente porque nosotros les hablemos, sino es porque el Espíritu de Hashem opera en nuestra vida para hablarles a las personas. Y te darás cuenta que cuando obedecemos, te das cuenta que yo no sé de dónde me salieron las palabras, yo no sé cómo salieron los argumentos, yo no sé cómo le hablé, pero le hablé. Y se nota la inspiración del Ruach. Esto es algo muy bonito porque te das cuenta de que la obra en parte es del hombre. Nuestra responsabilidad es ser los mensajeros, los que entregan, pero al final del día es el Eterno quien habla a través de nosotros, y nosotros debemos ser instrumentos, utensilios para dar honor al Eterno. Entonces, no rehusarnos cuando sentimos y cuando vemos la necesidad delante de nosotros para que las personas puedan reconocer. No es tú quien te da cuenta de esa necesidad, sino es el Eterno que quiere que nosotros compartamos las verdades que nos ha enseñado durante el conocimiento y el acercamiento a Él a través del pacto que nos ha permitido llevar a cabo. Entonces, por lo tanto, siendo parte de los estudiantes de Mashiach Yeshua, tenemos la gran responsabilidad de compartir la verdad de Hashem, la Emet de Hashem, y desde luego a nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, que al final del día es lo que el Eterno quiere que la gente conozca, porque el Goel que ha determinado Hashem, Yeshua, determina en un momento dado una apertura, un camino hacia el Eterno, quien es bendito. Nadie puede ir al Padre si no es por mí, dice nuestro santo maestro. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad el poder hablar, compartir y hablar, porque si tú lo haces en emuná y con obediencia plena a Hashem, créeme que el Eterno hará muchas cosas. No tengas miedo de qué hablarás o qué dirás o qué argumentarás. Deja que el Eterno, quien es bendito, te use, y te va a usar como usó a Felipe de una manera extraordinaria con el eunuco. Y hay muchos testimonios de esto en la Escritura, pero al final es nuestra responsabilidad, y yo creo que esto es lo que tenemos que enfatizar, es nuestra responsabilidad hablarle a la gente.
y más cuando el Eterno, quien es bendito, nos acerca a las personas para que les hablemos. Les hablamos, quisieron, no quisieron, ya no es nuestro problema. Ya no es nuestro problema. El problema es que tú te calles. Como dice precisamente Jeremías acerca de la atalaya. La atalaya es responsable. Y si no les avisa, si no les dice, la sangre de ellos, utilizando esta figura de la atalaya que tenía que estar vigilando que no viniera el enemigo. Porque si venía el enemigo y sin advertencia, sin ninguna advertencia, el pueblo podía ser atacado y devastado y todo aquello. Entonces la atalaya tenía la gran responsabilidad de avisar, de decir de los peligros, de todas las situaciones que había. Y así también nosotros somos atalaya en el sentido de estar conscientes de las cosas que suceden y de la palabra que el Eterno ha dado, y somos responsables por compartirles y decirles a la gente. Ellos deciden si cuidan o no cuidan su vida, si cuidan o no cuidan su alma, si deciden bien o no. Esa es su responsabilidad, no la tuya, pero es nuestra responsabilidad hacerlo, y el Eterno hará lo suyo. Nosotros no podemos hacer lo que Hashem hace, pero el Eterno quiere que nosotros hagamos lo que nos toca, hablarle a la gente, y Él nos ocupará. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.